Le decían exagerada, hasta que todo salió a la luz. Ella pensaba que tenía un embarazo normal, hasta que leyó un solo archivo, todo parecía perfecto, hasta que descubrió quiénes estaban detrás de todo. No sé en qué momento empecé a sentir que algo no cerraba. Capaz fue mucho antes de lo que quiero admitir. Uno elige no ver algunas cosas cuando quiere creer que está donde tiene que estar. Pero ese día, el del casamiento, fue cuando me cayó todo encima. Me acuerdo cada detalle como si fuera una película que no pedí ver, pero que no puedo dejar de mirar. Era mi boda. Bueno, en realidad, la renovación de votos con Diego. Llevábamos 6 años casados y él dijo que quería hacer algo simbólico, íntimo, para celebrar todo lo que habíamos construido. Lo dijo con esa sonrisa que usaba cuando mentía. En su momento no lo noté. Solo me pareció raro que insistiera tanto en organizarlo todo él, porque siempre dejaba esas cosas en mis manos. Yo estaba ocupada con nuestra empresa, con los proyectos nuevos, y con el embarazo. Estaba de 7 meses, hinchada, cansada, pero ilusionada. El salón era precioso. Minimalista, elegante, con luces cálidas y música suave. Diego se encargó de todo. Valeria, mi hermanastra, estaba sentada en primera fila, sonriendo como si realmente me quisiera ver feliz. Tenía un vestido plateado ajustado, nada discreto, por supuesto. Siempre le encantó llamar la atención, y siempre hizo cosas pequeñas para opacarme. Yo solía restarle importancia, porque es familia, y porque no quería conflictos. Pero ese día, verla tan cómoda, tan instalada al lado de Diego, me incomodó. Después de los votos, hubo discursos. Diego habló de mí como si fuera un premio. Dijo que yo era la mujer detrás del hombre exitoso, que sin mí él no sería nadie. Lo dijo con tono romántico, y todos aplaudieron. Yo tragué saliva. Era la primera vez que se refería a mí como una especie de asistente personal en público, y no como su igual. En ese momento lo sentí raro, pero otra vez, me obligué a sonreír. Cuando todo terminó, nos fuimos al departamento. Me acosté temprano, estaba agotada. Al día siguiente, lo primero que hice fue revisar mi agenda. Tenía una cita médica para control prenatal. Diego no vino. Me dijo que tenía una reunión urgente. No era raro, últimamente pasaba mucho. Esa noche, sin querer, pasó lo que cambió todo. Estaba buscando una foto vieja en el escritorio de su computadora, porque quería armar un álbum digital para el bebé. Diego nunca me negó la clave, así que entré sin problema. Abrí una carpeta que decía proyectos, y ahí encontré una serie de documentos con nombres raros. Uno de ellos decía, plan de custodia exclusiva. No entendí qué era. Lo abrí. Era un borrador de un contrato. Literalmente un plan para quitarme la custodia total del bebé. Estaba redactado por un estudio de abogados, y en él se planteaba que yo no estaba en condiciones emocionales ni físicas de criar al niño, y que Diego debía tener la tenencia completa. Había citas falsas de psicólogos, supuestos diagnósticos de inestabilidad emocional mía, y argumentos sobre mi incapacidad para sostener una estructura de hogar. Leí eso en shock. No podía ni llorar. Me temblaban las manos. Me metí más profundo en los archivos. Encontré conversaciones entre Diego y Valeria. No podía creer lo que leía. Hablaban de cuándo será el mejor momento para llevarla a firmar los papeles, de cómo ella nunca lo va a ver venir, y hasta de cómo va a explotar cuando se entere que todo esto lo pagaron los abuelos. Los abuelos. Mis abuelos. Los que me criaron desde que murió mi mamá, los que me ayudaron a pagar mi primera carrera, los que supuestamente me amaban. Estaban metidos también. Habían financiado todo el plan. En otro archivo estaban las transferencias bancarias. Grandes montos dirigidos al estudio jurídico. Con nombre y apellido. Apagué la computadora. Me metí al baño y vomité. Sentí que todo se desmoronaba. No podía pensar en qué hacer. El bebé se movía dentro mío como si también estuviera incómodo con lo que pasaba. Me acosté en el piso del baño, sola, y lloré. Mucho. Lloré hasta que se hizo de día. No sabía a quién llamar. Pensé en Lucio. Mi mejor amigo. El único que siempre estuvo. Le mandé un mensaje, sin decir mucho. ¿Solo podés venir? Urgente. Tardó 10 minutos en llegar. Cuando abrió la puerta, me vio sentada en el piso del living, con los documentos impresos. No me hizo preguntas. Se sentó al lado mío, me abrazó, y me dijo, vamos a salir de esta, te lo prometo. Le conté todo. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, me dijo que tenía que moverme rápido. Que no podía quedarme ahí, que Diego podía volver en cualquier momento. Armamos una valija con lo básico. Ropa, documentos, algo de plata. Me llevó a su departamento. Esa fue mi primera noche lejos de Diego. Tenía miedo, pero también una especie de alivio.
como si por primera vez pudiera respirar sin tener que fingir que todo estaba bien. Empezamos a pensar qué hacer. Lucio me puso en contacto con una abogada especializada en violencia psicológica y derechos de maternidad. Se llamaba Carla. Esa misma semana tuvimos la primera reunión. Carla me dijo que el plan de Diego y Valeria era grave. Que tenían que probar que yo era inestable, y que con esos documentos podíamos iniciar acciones legales. Me explicó que era probable que ya hubieran presentado algunas denuncias falsas. Me pidió que no volviera al departamento bajo ninguna circunstancia, y que empezáramos a reunir pruebas para demostrar el complot. Yo no quería escándalos. No me gustaba lo mediático, pero Carla me dejó en claro que en este caso tenía que prepararme para lo peor. Diego era un tipo con contactos, con imagen pública, con dinero. Me iban a hacer quedar como una loca. Como una madre incapaz. Tenía que ser más inteligente que ellos. Empezamos a grabar todo. Llamadas, mensajes, movimientos. Descubrimos que Valeria había ido al hospital a preguntar por mí varias veces, haciéndose pasar por mi hermana. Intentaba acceder a mi historia clínica. Tenía todo planeado. Quería estar presente en el parto. Quería quedarse con el bebé. Mientras tanto, mis abuelos me mandaban mensajes fríos. Me preguntaban por qué estaba desaparecida, por qué no les respondía. No sabían que yo ya sabía todo. No sabía cómo enfrentar esa parte todavía. Lo de Diego era una traición horrible. Pero lo de ellos, eso me rompió por dentro. Me sentí huérfana otra vez. Una semana después, Carla presentó una denuncia formal contra Diego por manipulación, coacción psicológica y tentativa de privación ilegítima de la maternidad. Se abrió una investigación. Pero el juicio iba a tardar. Mientras tanto, yo tenía que seguir con el embarazo, en paz, lo más posible. Lucio se volvió mi sostén. Me acompañaba a todos lados. Me cuidaba. Se aseguraba de que comiera, que durmiera, que no estuviera sola. Nunca intentó nada raro. Nunca se aprovechó. Solo estaba ahí. Presente. Me ayudaba a recuperar el foco. Me repetía todo el tiempo, lo vas a lograr, porque no te queda otra. La semana 38, me rompió bolsa. Estaba en el departamento de Lucio. Llovía. Le grité desde el baño. Me subió al auto y me llevó al hospital más cercano. Carla ya había notificado a la institución que no permitieran entrar a nadie de la familia ni a Diego. Pero aún así, tenía miedo. El parto fue largo. 14 horas. Dolorosas, físicas, mentales. Pero cuando escuché el llanto del bebé, sentí que todo valía la pena. Lo tuve en brazos y me puse a llorar. Se llamaba Benjamín. Ya lo había decidido desde hacía tiempo. Era mío. Nadie me lo iba a quitar. 2 días después, recibí la notificación. Diego había presentado una demanda de tenencia urgente, argumentando que el niño estaba en riesgo. Usó documentación falsa, informes médicos manipulados y testigos pagos. Valeria declaró como testigo preocupada por mi salud mental. Hasta mis abuelos mandaron cartas firmadas apoyando la moción. Carla se encargó de responder todo legalmente. Teníamos nuestras pruebas. Teníamos las grabaciones, los documentos, los chats. Pero aún así, el proceso iba a ser largo. La justicia no se mueve rápido, y menos cuando del otro lado hay dinero. Yo no podía parar. No podía flaquear. Empecé a grabar videos contando mi historia. Desde mi verdad. Subí el primero a redes sociales. Se volvió viral. Mujeres de todos lados me escribieron. Me compartieron sus historias. Me dieron fuerzas. Me sentí acompañada por primera vez en mucho tiempo. Diego respondió con una conferencia de prensa. Se hizo la víctima. Dijo que yo estaba enferma, que necesitaba ayuda, que él solo quería lo mejor para Benjamín. Apareció con Valeria al lado. Ninguno de los dos podía sostener la mirada en las cámaras. Pero sabían mentir. Sabían manipular. A mí ya no me importaba. Me estaban obligando a pelear en público, y lo iba a hacer. Sin vergüenza. Sin miedo. Por mí, y por mi hijo. Ese fue el comienzo. El momento en que dejé de esperar que alguien me salvara, y empecé a salvarme sola. Nunca imaginé que iba a tener que exponer mi vida para que me creyeran. Nunca pensé que iba a tener que defender mi derecho a ser madre como si fuera algo opcional. Pero ahí estaba, en medio de una batalla legal, mediática, emocional, con un bebé recién nacido y sin tiempo para pensar en lo que había perdido. Solo podía pensar en no perderlo a él. Los primeros días después del parto fueron un caos. Benjamín lloraba mucho. Yo no dormía. No comía. Me pasaba la noche con él en brazos, pensando qué más podía hacer para protegerlo. Carla me decía que las pruebas eran sólidas,
pero que la defensa de Diego estaba jugando sucio. Estaban usando cada grieta posible, cada vacío legal. Él quería sacarme a mi hijo y borrarme del mapa. Como si yo no existiera. Como si yo fuera una incubadora con fecha de vencimiento. Diego me mandó una carta documento donde me exigía colaboración para garantizar el bienestar del menor. Lo decía así, con esas palabras frías, como si yo fuera una amenaza. Valeria, por su parte, empezó a aparecer en medios, presentándose como la tía preocupada, repitiendo frases ensayadas sobre mi inestabilidad emocional y mis cambios de humor durante el embarazo. La primera audiencia fue 2 semanas después del nacimiento. Yo estaba destruida. Dormía de a ratos, me alimentaba por obligación, y tenía el corazón lleno de rabia. Lucio me acompañó. Se sentó al lado mío en la sala, en silencio, pero yo sentía su apoyo como si me estuviera sosteniendo todo el cuerpo. Diego se presentó con traje caro y sonrisa falsa. Saludó al juez como si fueran amigos. Valeria no estaba, pero su declaración escrita estaba incluida en el expediente. Mi abogada expuso las pruebas, los chats, los documentos, los audios, las grabaciones, los intentos de acceso ilegal al hospital. Diego se defendió diciendo que todo era un malentendido y que yo malinterpreté los documentos. Dijo que estaba preocupado por mi estado mental y que su intención nunca fue separarme de Benjamín, solo asegurar un entorno estable para su desarrollo. Me dieron ganas de pararme y gritarle que era un mentiroso, un manipulador, un hijo de puta. Pero me contuve. Tenía que pensar como una madre. No como una mujer herida. Tenía que ganar. No explotar. El juez pidió tiempo para revisar todo. Mientras tanto, el régimen de cuidado lo mantenía a mi favor. Pero el proceso recién empezaba. Carla me dijo que Diego iba a buscar todos los medios posibles para desgastarme. Que me preparara para una guerra larga. Y tenía razón. Semanas después, comenzaron a llegar citaciones. Evaluaciones psicológicas, entrevistas sociales, pedidos de informes. Todo apuntaba a mí. Querían comprobar que estaba desequilibrada. Que no era apta para criar sola. Me sentía como una delincuente. Como si hubiera hecho algo mal por querer cuidar a mi hijo. En medio de todo eso, tuve que volver a trabajar. No por gusto, sino por necesidad. Aunque todo el mundo pensaba que Diego era el cerebro del negocio, la verdad es que la mayoría de las decisiones estratégicas siempre las tomé yo. Pero lo hice en silencio, para que él brillara. Ahora, desde afuera, me tocaba recuperar terreno. Empecé a moverme con cuidado, sin que él supiera que estaba reconstruyendo lo que me correspondía. Lucio me ayudó a contactar gente de confianza.